estamos ya en péptidos, ¿verdad? Bueno, los péptidos resultan, voy a hacer un breve resumen siempre antes de comenzar la clase. Los péptidos resultan de la combinación de 2 o más aminoácidos unidos estos por enlace peptídico. El enlace peptídico, recordemos que es un enlace amida. Entonces, igual que en los carbohidratos, entre 2 a 10 aminoácidos que se unan da lugar a un oligopéptido. Más de 10 péptidos que se unen mediante enlace peptídico será un polipéptido. Alguien está queriendo ingresar. Bueno, ahí hemos dicho entonces que también para la nomenclatura y terminología que se emplea, hay ciertas convenciones que indican que, en todo péptido siempre se reconoce un extremo N-terminal, que es el grupo alfa-amino del primer aminoácido, y un extremo carboxilo terminal o C-terminal. Siempre se reconoce esos dos extremos, también igualmente en las proteínas. Y entonces, cuando se va en la terminología, siempre también, 3 aspectos importantes hay que tomar en los péptidos, y no solo en los péptidos, también las proteínas, y es la identidad. Uno sería qué aminoácidos están formando a los péptidos, esa identidad de los péptidos. En qué cantidad relativa están estos aminoácidos y cuál es la secuencia de unión de esos aminoácidos. De estos 3, el más importante es la secuencia, porque la secuencia, recuerda, hemos dicho, nos da lugar o condiciona la estructura tridimensional de un péptido o polipéptido. Esa estructura tridimensional condiciona la función biológica. Esa función biológica, en consecuencia, estaría entonces la función biológica es importantísimo para que cumpla, como dice su nombre, la función biológica. En consecuencia, la secuencia de aminoácidos está condicionado genéticamente. En consecuencia, valga la redundancia, la función biológica de un péptido está condicionado genéticamente. Esto también es totalmente válido para las proteínas, y es más, tiene muchísima más importancia en las proteínas cuando veamos. Hemos visto, ¿verdad?, que aquí habíamos quedado que los polipéptidos, ahora hablando un poquito más in vitro, los polipéptidos tienen también propiedades iónicas. Y el carácter iónico global de cada polipéptido va a estar condicionado en última instancia por los grupos R. ¿Por qué? Porque si nos fijamos esta estructura, por ejemplo, si este aminoácido se combina con este otro aminoácido, ¿recuerdan cómo había sido? ¿Cómo era? Pues el grupo amino de un aminoácido hace un ataque nucleofílico al grupo carboxilo de este aminoácido y forma un enlace peptídico. Y entonces siempre reconocemos un extremo N-terminal y un extremo C-terminal. Por ese motivo, estos grupos alfa-amino, alfa-carboxilo de cada aminoácido no van a influir en las propiedades iónicas, porque están implicados u ocupados, diríamos entre comillas, formando los enlaces peptídicos, a no ser el grupo alfa-amino terminal y el carboxilo terminal. Y entonces por eso decimos que el carácter iónico va a estar dado por los grupos R. Entonces, con esas aclaraciones importantes, pues veamos a ver cómo se carga o cómo hacemos el cálculo, diríamos, de la carga que adquiere un péptido a diferentes valores de pH. Y por eso les he compartido un complemento, chicos. Espérenme. Ay, sí, pensé que estaba apagado. Les compartí un complemento ya la anterior semana, ¿verdad? Entonces, para poder explicar mejor. Propiedades iónicas de los polipéptidos. Lo que acabamos de decir, que en última instancia, pues, el carácter iónico va a depender de los grupos R, aunque no se descarta el extremo N-terminal y el extremo C-terminal. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, si consideramos un pentapéptido que está formado por ácido glutámico, fenilalanina, lisina, histidina y valina. Vamos a considerar cómo se cargaría este polipéptido a diferentes valores de pH. Por ejemplo, qué carga tendrá pH 1, qué carga tendrá pH 11, y vamos a ver un pH más. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cuál sería la estrategia para hacer esto?
Primero, si tenemos un pentapéptido, un péptido, después un octapéptido, lo que fuera, escribimos la estructura del pentapéptido. Entonces, ácido glutámico, fen debería ser aquí, ¿verdad? Fenilalanina, lisina, histidina y valina. Aclaración, nunca voy a pedirles en un examen que me escriban de memoria a la histidina o escriban la estructura de la lisina, de memoria nunca. Pero sí, si yo les muestro esta estructura, ustedes me dirán, este es un aminoácido, un alfa aminoácido. Y tiene en la estructura R un grupo amino. Entonces este es un aminoácido básico. ¿Cuál será? No es un aminoácido básico. Este es un aminoácido, un alfa aminoácido aromático. Este también es básico, este es alifático, eso sí. Bueno, entonces escribimos la estructura de los componentes aminoácidicos del péptido. Y ahora sí. Entonces yo aquí he escrito, ¿verdad? De manera, si nomás yo lo he hecho en mi computadora. Aquí está el ácido glutámico, en el grupo R está el grupo el grupo carboxilo de R, en la fenilalanina con su grupo fenilo, la lisina con su epsilon amino, la histidina con su grupo, la valina, así. Y entonces hacemos que reaccione, ¿recuerdan cómo se une cada uno? Pues el grupo amino de esta fenilalanina hace un ataque nucleofílico al carbono del grupo carboxilo y formará este enlace peptídico. Luego, ¿qué me queda? El carboxilo de la fenilalanina, que ahora se va a unir, va a reaccionar con el amino de la lisina de la misma manera, formando el segundo enlace peptídico. Este otro amino con este grupo carboxilo va a reaccionar formando el tercer. Esto sí tienen que saber hacer, chicos, que no es nada del otro mundo. Este hace ataque nucleofílico y forma el enlace peptídico. Queda el grupo carboxilo de la histidina, que reaccionará con el amino de la valina y formará el otro enlace peptídico. Entonces tenemos 4 enlaces peptídicos que unen a 5 aminoácidos. En el extremo N-terminal tenemos al ácido glutámico y en el extremo carboxilo o C-terminal tenemos a la valina. Ahora, nos preguntan, seguimos en la estrategia. Vamos a decir, ¿cuáles son las propiedades iónicas de este pentapéptido? ¿Qué hacemos primero? Escribimos al pentapéptido. Esto obviamente yo les daría. Ustedes escriben al pentapéptido o al dipéptido, tetrapéptido, lo que fuera. Y luego ubicamos los grupos ionizables. A ver, el ácido glutámico. Primero recuerden que esto que estoy encerrando, fíjense, es un residuo aminoacídico. Pueden hacer, para recordar así, un círculo, fíjense, pasando por el centro del enlace peptídico. Este es un residuo aminoacídico, que sería el glutamil, ¿no? Del ácido glutámico. Luego, que sería, fíjense mi cursor, esto ahora aquí, pasando por la mitad del enlace peptídico, sería la fenilalanina. Y así. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Dice, ubicar grupos ionizables y valores de pK. En el ácido glutámico, ¿qué grupos ionizables tenemos? El grupo amino, ¿sí? ¿Qué quiero decir con ionizable? Que puede ceder o captar protones. ¿El grupo amino podrá captar protones? Pues sí, ¿verdad? Puede captar protones porque tiene un par de electrones no compartidos. ¿El grupo carboxilo puede ceder o captar electrones? Digo, protones, perdón. El grupo carboxilo podría ceder protones. En la fenilalanina, el grupo fenilo no es ionizable. Pasamos a la lisina. Sí, en el grupo R tenemos este grupo epsilon amino. En la histidina tenemos este anillo que deriva del pirrol, que sí, por ejemplo, sí puede captar protones. Este también puede captar protones. Y en el grupo carboxilo, en la valina, tenemos al grupo carboxilo, que también puede ceder protones. Ahora, veamos sus valores de pK. Para los valores de pK, nos vamos a la tabla, esta tablita que les he dado con los valores de pK. Esto, por ejemplo, ácido glutámico. Aquí está, ácido glutámico, por ejemplo. Ácido glutámico.
tenemos pK del grupo alfa carboxilo, que nada que ver, pero el pK del grupo alfa-amino sí lo necesitamos, 9,67. Y pK del grupo R, del carboxilo de R, que es 4,25. Entonces, tenemos estos datos en la tablita que les he dado y vamos a ir colocando esos valores. Entonces, esos son los grupos ionizables. ¿Cuál es el pK del grupo alfa-amino del ácido glutámico? Acabamos de ver, 9,67. ¿Cuál es el pK del grupo carboxilo del ácido glutámico? Hemos visto en la tabla, 4,25. Nos fijamos en la misma tabla de la lisina. ¿Cuál es el pK del grupo amino de R? Pues su pK es 10,53. Todo eso está en la tabla. De la histidina, el pK de este grupo. Y de la valina, el pK del grupo carboxilo es 2,32. Una vez que hemos ubicado los grupos ionizables y anotamos sus valores de pK, indicar qué carga tendrá cada residuo aminoácido a cada uno de los valores de pH que se solicite. Por ejemplo, a pH 1, muy ácido. ¿Cómo se cargarán estos grupos de este pentapéptido? Es decir, si a este pentapéptido lo colocamos en un buffer de pH 1, ¿qué carga va a tener ese péptido? Pues entonces veamos con cada uno de sus grupos, cada uno de los residuos aminoácidos con sus grupos ionizables y sus valores de pK. Y decimos, pH 1 es muy ácido. El pK de este grupo amino es 9,67. El pH 1 es circundante, es muy ácido, entonces es lógico pensar que va a estar protonado y entonces va a tener carga positiva. pH 1, el grupo carboxilo, repito, el pH circundante es sumamente ácido, es lógico pensar que va a estar protonado y no va a tener carga. Pasamos al grupo epsilon amino, a pH 1, que es muy ácido, obviamente este va a captar un protón y va a tener carga positiva. Lo mismo el pH circundante es muy ácido, captará un protón y tendrá carga positiva. Y este grupo carboxilo a ese pH 1 obviamente no va a donar su protón, se mantiene con su carga 0. Y entonces sumamos las cargas de los aminoácidos, de cada uno de los aminoácidos, más 1, 0, más 1, su carga neta en consecuencia será más 3. Es decir, que ese pentapéptido a un pH de 1 tendrá una carga más 3, o sea, muy positiva. Eso vamos a ver qué importante es cuando apliquemos métodos de separación, como cromatografías de intercambio iónico o electroforesis. Si este mismo aminoácido, ahora lo cargamos, lo colocamos en un buffer de pH 11. Bueno, aquí ya hemos puesto sus pKs, ¿verdad? Ahora, a pH 11, ¿cómo se estará comportando? El pH 11 es muy alcalino. Entonces, es lógico pensar que este amino no va a estar protonado y va a tener carga neta 0. pH 11 también es muy alcalino. Este tiene un pK de 4,25. Es obvio pensar que al ser muy alcalino no va a estar protonado, entonces va a estar en forma de carboxilato. Carga negativa. El pH 11 es mayor a 10. El pH circundante es alcalino, entonces no es de esperar que esto esté protonado, pues fuera su protón, carga negativa. Y lo mismo para este. pH 6 es más alcalino, no es de esperar que esto esté protonado, pues fuera el protón, carga negativa. Y lo mismo acá. El pH es muy alcalino, es obvio pensar que este va a estar como carboxilato. Y entonces la carga de este será negativa. Si sumamos, tenemos menos 1, 0, 0, menos 1. Carga del pentapéptido a pH 11, menos 2. Lo que les había dicho, ¿verdad? Que la carga que adquiere un aminoácido, péptido o proteína depende del pH al cual se encuentran. Y podemos así, haciendo este cálculo, indicar o predecir un péptido determinado qué carga va a tener a un pH también determinado. De esa manera nosotros podemos controlar que se cargue positivamente, negativamente o incluso podría estar en su punto isoeléctrico 0. ¿Qué pasa si lo colocamos a pH 7?
el mismo pentapéptido con sus valores de pK correspondientes. pH 7. 7 es más ácido que 9. El medio circundante está ácido. Entonces es obvio pensar que este va a captar un protón y se va a cargar positivamente. El pH 7. 7 es más alcalino que el grupo carboxilio. Entonces es de esperar que este ceda su protón y esté con carga negativa. pH 7 es más ácido que esto. Entonces, si el medio circundante es ácido, este grupo amino va a captar un protón y entonces se va a cargar positivamente. Nuevamente, pH 7. Aquí es más alcalino, entonces no puede estar protonado. Fuera el protón, carga 0. pH 7 es más alcalino que esto, entonces el carboxilo no se lo va a agarrar su protón, sino que lo va a ceder. En consecuencia, tendríamos también carga negativa. En consecuencia, si sumamos, tendríamos más 1 menos 1, 0. Más 1, 0 menos 1, carga neta 0. Este mismo pentapéptido en pH 7 estaría con carga neta 0. Es lógico pensar que cerca al pH 7 estaría el suiterión de todo esto, ¿no? Por eso su carga neta es 0. No suiterión, perdón, el punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico de este pentapéptido es 7 o cercano a 7. De tal manera que si yo lo coloco en un campo eléctrico, pues este pentapéptido no va a migrar. Pero este otro pentapéptido, si lo coloco a pH, si lo coloco, por ejemplo, en un campo eléctrico, como tiene carga menos 2, va a migrar hacia el ánodo, ¿no? Hacia el polo positivo. Eso vamos a ver más adelante. Entonces, de esa manera, podemos predecir haciendo estas ecuaciones y nada más revisando los valores de pK, podemos predecir la carga que va a tener un péptido, sea dipéptido, tripéptido, penta o lo que fuese, a determinados pHs. ¿En qué nos basamos? Primero, escribimos las estructuras, luego detectamos cuáles son los grupos ionizables, vamos a la tablita y sacamos los valores de pK de los grupos ionizables. Con los valores de pK podemos sí analizar, ¿verdad? Según el pH, si se va a cargar positiva o negativamente cada uno de los residuos. La sumatoria neta de estas cargas de los aminoácidos individuales me dará la carga del péptido. Fíjense que con esto podemos regular, repito, o predecir qué carga va a tener. De moléculas que ni siquiera las podemos ver, chicos. Nadie puede ver un aminoácido. Nunca me canso de decir eso. Nosotros podemos hacer, digamos, un poco de la elucubración, imaginación del intelecto humano que podemos escribir y podemos predecir. Pero todo esto se comprueba en un equipo, se comprueba experimentalmente. Y entonces sí, es una verdad y estamos hablando correctamente. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este anexo, este complemento, chicos? Bueno, en todo caso lo tienen. Si hagan ustedes solitos a ver eso y luego chequean con esto y si tienen alguna duda, me preguntan la siguiente clase también. O ahora si tienen alguna duda. Bueno, entonces estamos en las propiedades iónicas de los péptidos, perdón. Acá. Bueno, es toda digamos, la metodología, ¿no? Sume las cargas de los residuos. ¿Y por qué tanta cosa? Que sume las cargas, que fijarse, que escribir bien. ¿Por qué es importante determinar la carga neta de un aminoácido? Pues el carácter poliiónico que tenga un aminoácido, un péptido, una proteína, nos va a permitir aplicar esto, las técnicas de cromatografía por intercambio iónico y técnicas de electroforesis para analizar estas moléculas y sobre todo nos sirve para su separación y purificación. Entonces empecemos como una introducción al estudio de métodos de laboratorio que nos van a permitir estudiar péptidos y proteínas. Entre los métodos más utilizados tenemos a la cromatografía y la electroforesis.
Pienso que van a llevar ustedes también eso desde el punto de vista instrumental con la doctora Rocabado. La cromatografía y la electroforesis, entonces, son métodos basados en que aprovechan el carácter iónico de las sustancias. En bioquímica, estas técnicas de cromatografía y electroforesis tienen una gran utilidad porque se usa con estos tres fines. Se utiliza la cromatografía y la electroforesis para aislar y separar aminoácidos, o péptidos o proteínas. También se utiliza esta metodología, esas técnicas, para medir el peso molecular por comparación con patrones. También sirve para evaluar la pureza de los compuestos aislados, entre las más importantes aplicaciones. Aislar, medir los pesos moleculares e incluso evaluar la pureza. Por eso son sumamente utilizados, sobre todo en investigación. Empecemos con los métodos cromatográficos. Ustedes saben muy bien, han estudiado aquí en orgánica, ¿qué es la cromatografía? Pues no, es un método físico-químico que se basa en ¿qué? En la separación de los componentes de una mezcla. ¿Cómo se van a separar? Los componentes de una mezcla van migrando, o sea, se llama migración diferencial, y son transportados los componentes con una fase móvil. Pero no son transportados así nada más, sino que son retenidos, los componentes son retenidos selectivamente por una fase estacionaria o inmóvil. Es decir, que siempre reconocemos una fase estacionaria que va a ir reteniendo selectivamente y una fase móvil que va a ir arrastrando a los componentes. La etimología de su nombre pues viene del término croma, color, grafía, escritura, porque inicialmente se describió este método, esta técnica, en la clorofila, ¿no? De las plantas, de extractos de vegetales. Hay una gran variedad de tipos de cromatografías. Todas tienen un común denominador. He copiado en cursivas porque he sacado textual de la fuente. Permítame leer. Las sustancias de la muestra, o sea, ¿para qué sirve? Para separar componentes de una muestra. Pues las sustancias de la muestra van a estar disueltas en una fase móvil. Imaginemos una cromatografía en columna. Entonces, disolvemos nuestra mezcla en una fase móvil, que puede ser un buffer, ahorita vamos a ver. Y se hace pasar a través de un medio estacionario que sería la columna, el componente de la columna, ¿no? El relleno de la columna. Esta fase estacionaria tiene distintos grados de interacción con los componentes individuales. Entonces, a unos los retiene y a otros los deja pasar, hablando de manera muy simple. Y entonces, a los que los retiene, obviamente quedan retenidos y los otros van pasando. Esto ocasiona, el resultado es que las sustancias distintas van a migrar a diferente velocidad, lo que va a permitir su separación. Entonces, una vez que mezclamos la mezcla en este caso de aminoácidos o péptidos, en un solvente, que sería la fase móvil, por gravedad, que sería esto, por gravedad van a ir cayendo. Los componentes que tengan más afinidad por la fase estacionaria tienden a quedarse, por ejemplo, serían estos. Los otros son menos afines, avanzan un poco más, y los que tienen menos afinidad por la fase estacionaria avanzan más y luego van diluyendo. Esto sería una cromatografía descendente, ¿no? En el caso de las columnas. También se puede aplicar en cromatografías de placa, con placa fina, en el que se colocan, recuerda, este un recipiente donde estaría un buffer, en una mezcla de solventes, se siembra la muestra y por capilaridad los componentes de la muestra van subiendo. Entonces, según la afinidad que tengan los componentes, ya sea por el componente de la placa, que puede ser gel de sílice, o tienen afinidad por el solvente, irán avanzando o irán siendo retenidos. Ustedes han hecho en orgánica, aplican también, que yo sepa, en farmacognosia. Y entonces vamos a tener diferentes puntos de migración que podemos revelarlos. Bueno, y esa es una técnica ya típica de aplicación de este tipo de técnicas. Entonces se van separando así los componentes de la muestra. Los tipos de cromatografía, pues
existen varios tipos, pero desde el punto de vista de la interacción que tienen los componentes con la fase estacionaria, la cromatografía se clasifica en cromatografía de solubilidad o partición, que es la típica cromatografía en papel. Cromatografía de solubilidad o partición. La cromatografía de adsorción, que es la típica cromatografía en placa fina o en columna, que sería una cromatografía de tipo líquido sólido. Líquido el huyente, sólido la fase estacionaria. Y la cromatografía de intercambio iónico. La cromatografía de intercambio iónico es netamente una cromatografía en columna. Esta es la que nos interesa para aplicar aminoácidos, péptidos y proteínas, la cromatografía de intercambio iónico. ¿En qué consiste de un modo general? Pues en este tipo de cromatografía que siempre se lleva a cabo en columna, la separación se consigue haciendo fluir la mezcla de aminoácidos o péptidos a través de una columna de adsorbente o fase estacionaria. Y los compuestos irán saliendo de la columna a tiempos diferentes que pueden ser recogidos en fracciones. Se aplica la cromatografía de intercambio iónico siempre a mezclas de solutos que existen como iones. Pues ahora lo que hemos visto son aminoácidos, péptidos. Entonces solo se aplican a mezclas de solutos que existen como iones, es decir, con carga positiva o con carga negativa. O puede ser cero, ¿no? Pero bueno, eso es la parte metodológica. ¿Cuáles son los componentes de la cromatografía de intercambio iónico? Como todo proceso cromatográfico tiene un disolvente de ligación. Ustedes han visto esa terminología en química orgánica. Disolvente de ligación. ¿Qué es en esencia un solvente de ligación? Pues nada más un buffer o amortiguador que se va cambiando varias veces en el proceso, cambiando soluciones a diferentes valores de pH. Vamos a ver qué es eso. Y también está presente una fase estacionaria. ¿Qué es la fase estacionaria? Pues una sustancia sólida que va a participar en el proceso interactuando con los componentes. Los retendrá algunos y los dejará pasar a otros. Estas fases estacionarias en la cromatografía de intercambio iónico se denominan intercambiadores iónicos o resinas. También se llaman resinas de intercambio iónico. Y se caracteriza porque tienen una granulometría muy finita. Son esferas pequeñísimas, diámetros, fíjense, de 10 micrómetros. Es decir, que son polímeros. Se los tritura con una granulometría muy fina hasta obtener pequeñas esferitas. Cuanto más pequeñas las esferitas, mayor resolución van a dar. La fase estacionaria, en consecuencia, son intercambiadores iónicos y pueden ser de dos tipos. Intercambiador catiónico, es decir, que intercambie cationes, o intercambiador aniónico, que intercambie aniones. Empecemos con el intercambio catiónico. Entonces, ¿qué va a intercambiar? Cationes. Los cationes tienen carga positiva. ¿Recuerdan? Un carbocatión tiene carga positiva. Una resina de mucho uso en este tipo de intercambio catiónico es aquella resina que tiene grupos de ácido sulfónico. No es sulfúrico ni sulfato, sulfónico. ¿Recuerdan? Es aromático. Por lo general se utiliza la sal sódica del ácido sulfónico. Entonces, la sal sódica, el grupo funcional, el que va a interactuar, que va a hacer posible este intercambio catiónico, es el grupo sulfonato. Sulfonato, pongan aquí, sulfonato. No es sulfato, ¿verdad? Sulfonato. El sulfonato que tiene carga negativa, pero se lo presenta en la resina como una sal, sulfonato de sodio. La fase móvil, como hemos dicho, siempre es un buffer, cuyo pH va a depender de lo que nosotros queramos. Recuerden que hemos dicho, podemos cargar a nuestro gusto positiva, negativamente o cero. ¿Cómo más o menos sería un intercambio catiónico? Tenemos nuestra columna y la rellenamos con la resina de intercambio catiónico. Entonces, rellenamos con un polímero que tenga una sal de sulfonato de sodio.
Ese micrófono, chicos, por favor. Ya. A ver. Bueno, ya paró. Bueno, entonces decimos que la resina de intercambio catiónico es un polímero que tiene este grupo funcional activo, sulfonato de sodio. Y entonces aquí está cargado el sulfonato de sodio, el polímero con sulfonato de sodio. Y sí, he querido representar así. Cada una de esas esferitas chiquititas, si lo ampliamos, ¿verdad? Estaría formado por este polímero con estos grupos activos o grupos funcionales, sulfonato de sodio. Y entonces colocamos la muestra. Podemos colocarla cargada positivamente, por ejemplo. Para que se cargue positivamente, ya sabemos, ¿no?, qué pH tendríamos que usar. pH muy ácidos. Entonces le ponemos con un buffer 2, por ejemplo. Yo sé que casi todos, no sé, yo no sé qué componentes están, pero la mayoría se cargaría positivamente. Entonces, si está con carga positiva, y lo dejo fluir. A medida que va fluyendo, fíjense en mi cursor, si venimos acá, los componentes que estén cargados positivamente, por ejemplo, X le vamos a llamar, el componente X son los componentes de la mezcla. Si están cargados positivamente, ¿qué va a haber? Va a haber tendencia a que se unan al sulfonato. Y entonces le dice, fuera sodio, yo me voy a unir al sulfonato. Fuera sodio, yo me uno. Cuanto más carga positiva tiene, mayor tendencia habrá de unirse. Pero, por ejemplo, si tiene carga más 3, más 2, los que tengan poca carga positiva van a tender a no ser tan exigentes y van a ir pasando, van a ir fluyendo. Más carga positiva neta tienden a quedarse, menor carga positiva neta tienden a fluir. Carga más 3, aquí más 1, nada más, tienden a fluir. Llegará un momento en que tal vez no fluya nada, pues existen quedando retenidos. Entonces, si pusimos un pH ácido, muy ácido, digamos un buffer de pH 2, ahora lo cambio a pH 5. Si añado buffer, dejo diluir el buffer pH 5, estos que estaban ahora con carga positiva, algunos de estos van a tener carga cero o carga negativa y van a empezar a fluir. Entonces, a medida que sale, se va recibiendo en tubitos. De esa manera estaríamos separando los componentes de la muestra, cambiando diferentes buffers, es decir, cambiando diferentes pH. ¿Quiénes se van a quedar? Los que tengan carga positiva. Los que se carguen negativamente hacia pH saldrán, o los que tengan carga cero saldrán. Y así no queremos que se queden retenidos. Puedo seguir cambiando el buffer, el pH del buffer, hasta que toditos salgan. Así voy a tener varios tubitos con diferentes, con diferentes cantidades de la mezcla de aminoácidos que yo tenía aquí en una sola muestra. Pues eso ya es otro asunto. En un equipo especializado, computarizado de analizador de aminoácidos, podemos ver cuáles eran los componentes. Nosotros estamos hablando aquí de sin este método previo no se podría estudiar la composición de aminoácidos o péptidos. Resultado, el intercambio de un componente catiónico X de las muestras por el catión sodio. Fuera sodio, yo voy a entrar y quedan retenidos. Cambia el pH, si antes estaba positivo, puede ser que ahora tenga carga cero, entonces chorrea, sale. O carga negativa, igualmente saldrá, porque este es un intercambiador catiónico. El grado en que se unen los solutos dependerá principalmente de la magnitud de la carga. Cuanto mayor sea la carga positiva, más quedan retenidos. Eso sería un intercambio catiónico. El otro tipo de cromatografía es el intercambio aniónico. Utiliza resinas de intercambio aniónico que consisten también en una estructura polimérica, pero que presenta grupos funcionales con carga positiva. Una resina muy usada es la dietilaminoetilcelulosa o DAE. Existen muchos en el comercio, pero digamos, lo estoy poniendo como ejemplo, que es también muy, muy útil. DAE celulosa son las siglas de dietilaminoetilcelulosa. Si nos fijamos la estructura, el grupo funcional, este es el dietilaminoetil, fíjense, dietilaminoetil unido a la celulosa.
pero también siempre va a estar en forma de sal, ¿no? Porque no puede quedarse como un catión así. Este sería el punto de intercambio aniónico para intercambiar aniones. Es decir, aquí, ¿qué va a retener esto? Van a retener aminoácidos o péptidos o componentes con carga negativa. Por eso se llama intercambio aniónico. Si representamos en esta figurita, cuál es el principio de esta cromatografía, fíjense, las partículas cargadas negativamente, estas en rojito, como este es un intercambiador intercambiador aniónico, es decir, que tiene centros con carga positiva, que lo estoy simbolizando en lila, todos los componentes que estén cargados negativamente se van a quedar retenidos. Se unen en la matriz. Las partículas cargadas positivamente, pues positivo y positivo se repelen, van a ser rechazadas y van a empezar a fluir. La ilusión, ahora los que han quedado, los negativos que han quedado acá, no queremos que se queden. Entonces los vamos a diluir, ¿cómo? Cambiando el pH del buffer. Hasta hacer que la carga de estas que están con carga negativa a diferente pH se carguen también positivamente o cero. Si se cargarían positivamente con otro buffer, ¿qué va a pasar? Van a fluir y entonces se va recibiendo como alicuotas en tubitos de ensayo. De esa manera permite la separación de los componentes de una mezcla. Luego, pues, repito, eso se analizará en un equipo computarizado, en un ordenador, que nos diga qué composición tiene de aminoácidos. Y así sabemos cuál ha sido la composición de la mezcla. Bueno, vamos a quedar acá, chicos, en electroforesis. ¿Alguna pregunta? Espérenme, voy a anotar acá también esto, por favor, un cachito de mi tiempito. Ya, entonces vamos a quedar acá, chicos. Mañana continuamos. Si tienen cualquier duda, mañana pueden preguntar. Y sí, es importante, chicos, porque nos va a servir para que podamos hacer algunos ejercicios en electroforesis y cromatografías de intercambio. Entonces quedamos acá. Si no hay preguntas, si no hay, bueno, chicos, hasta mañana, cuídense.